Buenas tardes, soy Jorge Eduardo Larte Barragán, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú. Esta disertación corresponde a la asignatura Psicología General 1, bajo la cátedra del profesor Javier Valdivia, en el trimestre 2 del año 2026. En los próximos minutos recorreremos 4 grandes bloques. Primero, los antecedentes filosóficos, 25 siglos de pensamiento sobre la mente, desde los griegos hasta Kant. Segundo, el siglo XIX y la constitución de la psicología como ciencia, con la psicofísica, la fisiología del sistema nervioso y la fundación del primer laboratorio. Tercero, el siglo XX y sus grandes escuelas en pugna, psicoanálisis, Gestalt, cognitivismo. Y cuarto, la psicología hoy. ¿Qué tipo de ciencia es y cómo se ejerce como profesión? Vamos a ir paso a paso. Primer bloque, antecedentes filosóficos. Mucho antes de que existiera el primer laboratorio, los filósofos ya se preguntaban qué somos cuando pensamos. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el alma? ¿Qué relación tienen el cuerpo y el pensamiento? Empezamos en el siglo IV a.C. en Grecia. Platón distinguió entre alma y cuerpo. Habló de 3 almas, la racional, la irascible y la apetitiva. Y planteó un dualismo entre lo material y lo mental que va a atravesar toda la historia del pensamiento psicológico. Su discípulo Aristóteles propuso una visión distinta. En su obra De Anima, definió el alma como forma del cuerpo inseparable de él. Estudió la memoria, la sensación, la imaginación y los hábitos, y formuló los primeros principios asociativos: contigüidad, semejanza, contraste. Principios que la psicología moderna seguirá usando 2000 años después. Pasamos al siglo XVII. René Descartes formula el dualismo mente-cuerpo y la frase que todos conocemos: pienso, luego existo. Pero hace algo más. Describe el cuerpo como una máquina, con mecanismos circulatorios, motores y sensoriales, e introduce el concepto de acto-reflejo. Es una psicofisiología incipiente. A finales de ese mismo siglo, John Locke da otro paso decisivo. En su ensayo sobre el entendimiento humano, postula que la mente al nacer es una tabla en blanco, una tabula rasa. Todas las ideas vienen de la experiencia. Locke sienta las bases del empirismo y con él las bases de toda la psicología experimental. En el siglo XVIII, David Hume lleva el empirismo al límite, formula las leyes de asociación de ideas, semejanza, contigüidad, causalidad. Su asociacionismo influirá directamente en las teorías del aprendizaje del siglo XIX. Y cierra esta primera etapa Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura. Propone que conocer no es solo recibir información del mundo, la mente impone categorías a priori al conocimiento. Su síntesis entre racionalismo y empirismo será fundamental para la psicología cognitiva del siglo XX. Segundo bloque, siglo XIX. La psicología se constituye como ciencia. Aquí ocurre el salto. La mente entra al laboratorio. Empieza con un fisiólogo alemán, Weber. Investiga las sensaciones cutáneas y formula la primera ley psicofísica, la ley de Weber sobre la diferencia apenas perceptible. Por primera vez, los fenómenos mentales se pueden medir matemáticamente. Su trabajo lo recoge y lo sistematiza Gustav Fechner. En 1960 publica Elementos de psicofísica y demuestra algo revolucionario. Lo mental se puede cuantificar. Hay umbrales, hay funciones, hay matemática del pensamiento. En paralelo, entre las décadas de 1820 y 1840, 3 fisiólogos transforman el entendimiento del sistema nervioso: Charles Bell, François Magendie y Johannes Müller. Diferencian los nervios sensoriales de los nervios motores. Müller formula la doctrina de las energías específicas de los nervios. Lo que sentimos depende del nervio que se activa, no del estímulo que llega. Luego, todo cambia. En el 59, Charles Darwin publica El origen de las especies. La mente humana ya no es un don aparte, es producto de la evolución, de la selección natural, de la continuidad con otras especies. Sin Darwin no hay funcionalismo, sin Darwin no hay psicobiología. Y luego llegamos a 1879. Se funda en Alemania el primer laboratorio de psicología experimental del mundo.
Este es el momento que marca el nacimiento oficial de la psicología como ciencia independiente, separada de la filosofía. Pocos años después, otro hito biológico. Santiago Ramón y Cajal establece la doctrina de la neurona. El sistema nervioso no es una red continua, como se creía hasta entonces. Está formado por células independientes que se comunican entre sí por contigüidad. Por este descubrimiento recibe el premio Nobel en 1906. A finales del siglo XIX aparece la primera escuela formal de psicología, el estructuralismo. Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos buscaban descomponer la experiencia consciente en sus elementos básicos: sensaciones, imágenes, sentimientos. El método era la introspección sistemática. Tercer bloque, siglo XX, las grandes escuelas. Aquí la psicología se vuelve plural, aparecen paradigmas que se enfrentan, dialogan y se desplazan unos a otros. En 1890, William James publica Principios de Psicología. Influido por Darwin, propone estudiar la mente no como un elemento aislado, sino como una corriente de conciencia que cumple funciones adaptativas. Nace el funcionalismo y con él la tradición pragmática estadounidense en psicología. A finales del siglo, en 1899, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños e inaugura el psicoanálisis. Postula el inconsciente, la sexualidad infantil, los mecanismos de defensa y la influencia decisiva de las experiencias tempranas en la vida adulta. El psicoanálisis dominará la psicología clínica durante décadas. En Rusia, entre 1903 y 1927, Iván Pavlov estudia la salivación en perros y formula el condicionamiento clásico. Junto a Vladimir Bekhterev consolida la reflexología rusa, que será la base experimental del posterior conductismo. En 1913, John B. Watson publica el Manifiesto Conductista. Propone algo radical. La psicología debe estudiar únicamente la conducta observable y rechazar la introspección. Su famoso experimento del pequeño Albert demuestra el condicionamiento emocional en humanos. Entre 1912 y 1923, en Alemania, surge la Gestalt. 3 nombres clave: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka estudian la percepción y el aprendizaje desde la organización global. Su tesis fundamental es que el todo es más que la suma de las partes. Describen el fenómeno Feyerabend, las leyes de percepción y el aprendizaje por insight. En 1938, Skinner publica La conducta de los organismos y formaliza el conductismo operante. La conducta se modela por sus consecuencias. La caja de Skinner y el análisis funcional de la conducta van a dominar la psicología hasta los años 60. Entre la década de los 20 y los 60, 2 figuras transforman la psicología del desarrollo. John Piaget describe el desarrollo cognitivo por etapas y propone que el desarrollo precede al aprendizaje. Kautsky formula la teoría sociocultural. El aprendizaje mediado por el lenguaje y la cultura impulsa el desarrollo. 2 visiones complementarias del niño que piensa y aprende. En 1954, Abraham Maslow publica Motivación y personalidad. Formula la jerarquía de necesidades y el concepto de autorrealización. Junto a Carl Rogers, funda la llamada tercera fuerza, un humanismo centrado en el potencial humano y en la subjetividad. Y llegamos a 1956, un año decisivo. En el MIT en Estados Unidos ocurren 3 cosas casi simultáneas. Chomsky presenta su gramática generativa. Miller propone que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada. Y otros 2 investigadores exhiben el General Problem Solver, uno de los primeros programas de inteligencia artificial. Nace la ciencia cognitiva. La metáfora del ordenador desplaza el conductismo. De 1959 en adelante, la crítica de Chomsky a Skinner abre paso a un mentalismo científico. La mente se concibe como un sistema de procesamiento de información y confluyen en un programa interdisciplinario: la psicología, la lingüística, las neurociencias, la inteligencia artificial y la filosofía. Cuarto bloque, la psicología como ciencia y como profesión. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? ¿Y cómo se ejerce? 5 rasgos definen su estatuto científico: precisión,
definir claramente el objeto de estudio, objetividad, independencia de los sesgos del observador, empirismo, todo enunciado se respalda en datos, determinismo, las conductas tienen causas, y parsimonia, se prefieren las explicaciones más simples. La disciplina persigue 4 metas: describir los hechos conductuales y mentales, explicarlos mediante hipótesis causales contrastables, predecir su ocurrencia en condiciones similares y, cuando es éticamente aceptable, controlar las variables para intervenir sobre el comportamiento. A principios del siglo XX se consolida la psicología profesional moderna. Aparecen los principales campos de aplicación: el forense, el terapéutico, el educativo, el industrial y el mediático. La psicología transita de ciencia a profesión. Hoy los campos del ejercicio profesional son múltiples: clínica y de la salud, educativa, organizacional y del trabajo, comunitaria y social, forense, deportiva, del consumidor, neuropsicología. Cada área exige formación específica, supervisión y un código deontológico. La psicología es además una profesión regulada. Se rige por códigos como los de la APA y la FIAP y por las leyes de cada país. Exige formación universitaria acreditada, formación continua y rendición de cuentas ante los colegios profesionales. Y por último, la psicología no trabaja sola. Dialoga con la neurología, la fisiología, la genética y la embriología en sus bases biológicas, con la antropología y la sociología en su dimensión cultural y social, con la medicina en salud, con la lingüística y la informática en los procesos cognitivos y con la estadística como herramienta metodológica. Una línea de tiempo siempre simplifica, reduce siglos a casillas y vidas enteras a pocas palabras. Pero esa simplificación tiene un propósito: mostrar que la psicología no surgió de un día para otro. Es el resultado de 25 siglos de preguntas, de Platón preguntando qué es el alma, de Wundt midiendo el tiempo de reacción, de Pavlov observando perros, de Skinner observando palomas, o Chomsky discutiendo el lenguaje, o cada generación intentando entender con las herramientas de su época qué somos cuando pensamos, sentimos y actuamos. Esa pregunta sigue abierta y entrar en la psicología hoy es sumarse a esa conversación. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta presentación.